Ok. Bueno, ¿me puedes decir tu nombre y el cargo dentro de la universidad? Sí, claro que sí, es Gerardo Luna Sánchez y soy profesor hora clase Ajá. en Ciencias Sociales Ahí en la Universidad Popular. en la Universidad Autónoma. Popular Autónoma del Estado de Puebla. ¿Tu trabajo va a ser ahí en la universidad que estabas gestionando ahorita? No, fuera de para ok. un ayuntamiento. Ok. Bueno, la entrevista es porque trabajaste con la doctora Lulú el tema del proyecto de cuidados de investigación. ¿Te acuerdas que hicieron con Indesol? Así es, Ajá. sí, por supuesto. Entonces, bueno, te quería preguntar cómo fue tu acercamiento al tema de cuidados, cómo llegaste a él. Al proyecto, Ajá. bueno, fue precisamente gracias a la invitación de la doctora Lourdes Rosas, Ajá. porque fue ella quien inició, ella sí es el acercamiento inicial a la institución y al proyecto, y yo ya estaba colaborando aquí en la universidad, por lo que ella, pensó en mí solo para la asistencia de investigación. Ah, ok. Y ¿tú ya tenías antecedentes antes de esa experiencia en el tema de cuidados, Gerardo? Directamente no. Ajá. Tengo experiencia en Secretaría de Salud. Ajá. ¿Ahí qué trabajaste? Era administrativo para la Dirección General de un hospital regional. Y era en ese entonces el único conocimiento con el que yo contaba para acercarme al tema de cuidadores, sobre todo, y fue parte de por qué me invita la doctora Lourdes Rosas. Ok. Oye, Gerardo, tú eres politólogo, ¿verdad? Así es. Eres politólogo. Ok. Tu experiencia, tu formación como licenciado, ¿eres maestro en ciencia política? Sí. Como maestro en ciencia política, ¿te permitió, por ejemplo, hacer uso de algunas metodologías que fueron muy apropiadas para investigar el tema y para llegar a algunos resultados? Concretamente, hace un rato me hablaba la doctora de un software que utilizaron ustedes para ver la relación entre variables que se relacionaban, variables cualitativas, ¿no? Sí, me parece que se refería a Atlas T. No, es otro software. Pero, ¿o era SPSS? No, porque ese es Quanti. Ella me refirió a otro, pero bueno, luego luego si quieres platicamos sobre eso. ¿En qué consistieron las actividades que realizaste tú, Gerardo? Bueno, la mayor parte del tiempo en apoyar a la doctora a resolver unas cuestiones administrativas aquí dentro de la universidad relacionadas exclusivamente con el proyecto de coinversión social, porque pues esto requiere un seguimiento también muy puntual de los informes administrativos que teníamos que entregar a la Dirección de Investigación de la universidad, hacer una relación del material que íbamos a requerir para realizar la investigación, de papelería, de algunos equipos de audio, grabación y audio que se compraron, en general de oficina para armar carpetas, y en otra parte del tiempo trataba yo de ayudarla con lo que propiamente es la investigación, la metodología, la elaboración de los cuestionarios, de los formatos, probarlos, configurarlos, sobre todo para su fácil manejo. ¿Qué otra cosa puedo recordar? Tú fuiste el que vaciaste todos los datos, ¿no? Exacto, la también. Captura, ¿no? La matriz Un poco de capturista, de ordenar la información. También lo metiste en SPSS, ¿no?
Sí, así es. Y metiste esto Construir la matriz de la base de datos. ¿Qué otra cosa? Importante. Y colaborar en la redacción del informe final. Y el trabajo de campo también, ¿no? Y el trabajo de campo, sí. Un poco de la logística, el seguimiento de las entrevistas con las asociaciones, agendar. También fui a hacer entrevistas una vez que el instrumento estuvo listo. Entrevistas y cuestionarios. Y ya. Un poco de todo. Pero pues fue bastante el trabajito, ¿verdad? ¿Ustedes cambiaron de estrategia a lo largo del desarrollo de la investigación o tenían muy bien definido y muy claro todo lo que iban a hacer? En cuanto a las estrategias metodológicas, yo creo que la doctora Lourdes ya tenía muy claro cuál era el camino que teníamos que ir siguiendo para poder llevar a cabo el trabajo de recolección de datos y, bueno, posteriormente el análisis hasta las conclusiones. Ahí no creo que tuviéramos mayor problema, y la claridad siempre estuvo. Hubo quizás solo adecuaciones a los instrumentos, lo cual en este tipo de estudios es muy natural, puesto que uno a veces pues no sabe cómo va a ser la interlocución con los sujetos que van a colaborar con nosotros en los estudios, pero realmente siento que no fueron mínimas, fueron mínimas, no se hicieron grandes modificaciones a la idea inicial del proyecto. ¿Cómo fue la experiencia en trabajo de campo? ¿Qué aprendiste? O sea, en términos de hablar, ¿qué te dejó el hablar con los cuidadores, lo que tuviste oportunidad de conocer en el trabajo de campo, que fueron, me decía, a la Sierra de Puebla, ¿no? Sí, el trabajo de entrevistar a las asociaciones me parece que es muy enriquecedor. Muchas veces uno no se percata del gran esfuerzo que realizan estos equipos de trabajo directamente con los familiares, cuidadores y los familiares que requieren la atención del cuidador. Y es un trabajo prácticamente invisible ante la sociedad, ante instituciones como la nuestra, que pertenece al sector de la educación, y no vemos todo lo que hay ahí, la cantidad de necesidades, de apoyo emocional. En lo personal fue lo que más se me quedó grabado. A veces el solo hecho de escuchar a las personas, escuchar el trabajo que han realizado, que han venido realizando por parte de las asociaciones, pero también el trabajo que ha realizado un cuidador por mantener en la medida de sus posibilidades la calidad de vida del cuidado, de la persona a la que cuida, es impactante, es enriquecedor. Y debería ser que este tipo de proyectos generen información que se pueda dar a conocer también en este sentido, para generar una conciencia también en la academia de todas estas necesidades que no son las que están con el día a día en el imaginario, como pudiera ser la violencia en el país, ¿no? O sea, también tenemos estas otras cosas muy importantes que se tienen que atender, y no está nada fácil abordarlas, generarles un estudio, ir, conocerlos, esto así, a grandes rasgos. A ver, Gerardo, me gustaría que me platicaras de lo que te acuerdas. Yo sé que este trabajo ya se hizo hace bastante tiempo, que el trabajo de campo también pues ya ha pasado el tiempo, y que bueno, uno no tiene la información fresca, ¿no? Pero en términos generales, ¿cuál fue tu percepción del trabajo de los cuidadores? O sea, ¿cómo dirías tú que vive un cuidador la cotidianidad con
cómo es su vida, en qué requiere ayuda, cuáles son lo que tú identificaste como sus necesidades sentidas, las demandas que tengan, o sea, en ese sentido lo que recuerdes. Me parece que fueron muy similares, tanto en los cuidadores de ciudad como los que entrevistamos en la sierra, además de esta carga emocional que se termina clasificándose en las necesidades sentidas, pero que también representa a veces un impacto en su salud física. A mí me parece que hay una desatención del cuidador en general. Ya no digamos, además de lo que hace para cuidar a su familia, que son necesidades reales, a veces pañales, a veces alimento, quizá en fórmula, porque es lo que pueden ingerir. ¿Cómo ponerlo? Al decir esto que son muy similares, no importa dónde vaya uno a entrevistar a un cuidador, yo creo que es como un trabajo, para un trabajo real, un trabajo que desafortunadamente no recibe remuneración económica, pero es un trabajo tan absorbente como el que realiza cualquier otra persona que tiene la responsabilidad de alguien más, como puede ser un maestro ante un salón de clases, un médico ante un paciente. La excepción es que la dinámica familiar o de consanguinidad entre el cuidador y el cuidado pues hace que esta labor sea todavía más difícil en ambos sentidos, en los recursos materiales que requiere para sus cuidados, en la desatención que hay de la propia salud, no solo salud física, sino salud mental del cuidador, y que además le absorbe tiempo de trabajo real, de trabajo remunerado, no quise decir real, sino de trabajo remunerado, y que le tienen que invertir tiempo a cuidar y no a ganar el dinero necesario para poder atender mejor las necesidades de su familiar. Sí, es un problema. ¿Y cómo viste la participación de la familia al margen del cuidador? O sea, ¿cómo en las entrevistas que hiciste, si recuerdas algo de cómo participaba la familia, en qué medida? Es un trabajo muy solitario. Cuando eran cuestiones de infantes, las madres sobre todo cargaban con este peso emocional de culpa, bueno, es que el niño nació así, ¿no? Entonces algo yo debía haber hecho mal antes del embarazo, durante el embarazo, y es mi responsabilidad, pero igual lo cargaban, estaban tan solas en esa tarea como quien cuidaba a un papá, a una mamá, o enfermo o mayor. También quizás solo uno siempre, por lo regular. No es que no hubiera ciertos apoyos de parte del resto de la familia, pero eran los mismos. En los dos casos yo siento que eran los mismos, tanto en la mamá como en alguien que cuida a una persona mayor. Están solos en su tarea. Los pocos apoyos que pueden existir por parte del resto de las familias pues son económicos. Te doy algo para tu hijo, te doy algo para mi papá, en caso de que fuera una persona mayor y tuviera varios hermanos. Finalmente solo lo termina absorbiendo como una persona que no busca ayuda, además en este sentido de decir, bueno, pero ¿por qué solo es esa persona? Bueno, en el de la madre quizá lo teníamos muy identificado, pues por esta cuestión de, bueno, este tipo de relación que naturalmente existe, pero en el caso de donde son varios hermanos, y solo uno es el que se termina quedando con la tarea, absorbiéndola casi por completo o completamente. Bueno, a mí todavía no me quedaba tan claro por qué se da esto, y que va a ser un problema muy serio a futuro. Exacto. Precisamente por el cuidado de personas mayores. Porque nos va a empezar a rebasar a todos. Exacto, nos va a rebasar a todos. Oye, Gerardo, ¿y alguien no hizo el comentario de por qué razón los otros miembros de la familia no participaban? Muy puntual,
no, o sea, sí recuerdo algunas situaciones circunstanciales de cada uno. Bueno, es que yo creo que fue una elección de la persona que termina haciéndose cargo del papá, porque no todos me decían, no, es que ya vivía acá mi papá, que puede ser lo natural, que el hijo que se queda en la casa del papá, pues es el que naturalmente termina cuidándolo ya cuando llega a una avanzada edad. Pero había casos en el que no, papá o la mamá vivía en otra casa y de repente empezó el desgaste y solo es uno de los hijos el que termina mudándose o mudando a su familiar. No, pero no, aunque recuerdo los casos, las circunstancias de los casos específicos que trabajamos, no recuerdo así algún motivo más allá y que podamos relacionar con como hacemos en la investigación, ¿no? Con un concepto así muy claro y muy concreto, como en el caso de las madres con los hijos, este sentimiento de culpa, pero en el de los hijos que cuidan a padres mayores, bueno, en lo personal a mí no me quedaba tan claro todavía, porque se da este fenómeno que solo uno de los hijos es el que termina haciéndose cargo de todo. Okay. ¿Los cuidadores pedían algo en particular? O sea, de acuerdo a lo que ustedes platicaron con Otomite Pegua, que es con quien hicieron el trabajo en la sierra, ¿verdad? Me dice Lulú. ¿Los cuidadores pedían algo o cómo lo planteaba la organización? ¿La organización cómo estaba trabajando con ellos, Gerardo? Del lado de esta organización en lo particular, bueno, ellos agarraron el tema de cuidadores como otro más de los ejes que ellos van y trabajan en la sierra, porque ellos ya hacían labor de cierta capacitación, educación ahí en la comunidad, en las comunidades a las que fuimos, pero llegan como al tema de cuidadores porque ven la convocatoria y dicen, bueno, ya identificamos que hay un problema en la sierra, hay niños que requieren cierta atención especial, aplican a la convocatoria y entonces ahora tratan de adecuar estas como talleres que de por sí venían haciendo en cuestiones de salud en general para las comunidades, alimentación, ejercicio, bienestar físico y emocional. Bueno, ahora tratar de aplicarlo a este asunto de los cuidadores. Entonces, aunque hacían un trabajo muy interesante, yo creo que no tenían muy bien delimitado concretamente qué era para los cuidadores, qué era para lo otro que de por sí ellos ya vienen trabajando y que es su ámbito de experiencia mayor, pero no dejaba de ser un trabajo extraordinario el que realizaban por ir hasta allá, a esas comunidades tan alejadas y poco comunicadas, y tratar de capacitar a las madres. Ahí esos eran los casos de madres, más que nada, más que de adultos mayores, en decirles, oye, no, mira, ¿qué puedes hacer? Que no, ciertas gestiones en salud, como son madres de la sierra, solas, además, pues no tienen el apoyo de un marido, ¿no? Que salga a trabajar mientras ellas se quedan a cuidar a sus hijos. ¿Dónde estaban los maridos? De todos no recuerdo, a mí se me queda nada más uno muy grabado que casi no podía trabajar, el marido. Ahí estaba físicamente hablando, pero ya también era un hombre mayor que no aportaba mucho más que lo que daba la propia tierra del terreno de estas personas. Y bueno, los pocos recursos que generaba el hogar se iban para el cuidado de este niño, pero la atención constante que requería también hacía que descuidaran, porque se veía que el pueblo vendía como arbolitos. ¿De Navidad o qué? De Navidad, no sé si eran de Navidad, pero sí eran como arbolitos varios. A veces no pudieran bajar o subir, depende de dónde estuvieran, a venderlos.
por cuidar. y generar un ingreso extra. Y entonces esa familia de qué vivía, oye, aparte Pero de lo que podían sembrar o cosechar en su casa. ok, era como producción Pero para el autoconsumo. Como producción para autoconsumo, sí. Sí, una parte. ¿Y tú cómo ves que el trabajo que hacía pero había mucha desatención para generar otro tipo de ingresos por atender precisamente el cuidado de este menor? Ok. Y me parece que el trabajo de la asociación, volviendo a que, bueno, cómo lo trabajaban ellos, quizá a ellos faltaba un poco sistematizar, ¿no? Bueno, ya llegamos acá, de por sí ya hacemos esto, pero esto es aparte, hay que generar otro tipo de estrategias con estas personas. Y no lo hacía. Quizá muy disperso. Sí lo hacía, pero no enfocado directamente o no reconocían que había una necesidad aparte, que era la del cuidador, o cómo sustituir el tiempo invertido en el cuidado con otras cosas. Y bueno, fuera de eso, pues sí había apoyo de la comunidad en general. Pero hacían falta especialistas, quizá como aquí en la ciudad, en donde se veía, bueno, vamos a traerlos a un centro donde hay fisioterapeutas, pedagogos, especialistas en pacientes de este tipo, y sería imposible, bueno, pedir que estén en las mismas condiciones allá en la Sierra Norte. Ok, muy bien. Como este es fue un proyecto diferente, casi la mayoría de los proyectos que se hicieron en esta convocatoria eran proyectos de intervención y este fue de investigación. Entonces, digamos que es muy distinto el abordaje y a dónde se llegó también, ¿no? ¿Cómo viste tú el desarrollo? Es que estaban dos convocatorias. Sí. La de investigación y la que hacían ellos, que es la que investigamos, por así decirlo. Exactamente. Te iba a comentar algo, te quiero preguntar, ¿cómo sentiste la estrategia de investigación para abordar el tema de cuidados con organizaciones? Desde tu opinión, ¿qué nos faltó? A la investigación, la parte de tiempo. Sí, aparte de tiempo, exactamente. Quizás si hubiera sido un proyecto mayor al de medio año, creo que fue así, para darle seguimiento a un mayor número de organizaciones que habían aplicado a esta convocatoria, porque no solo fueron las que entrevistamos o analizamos, sé que fueron como muchas más las que habían aplicado a este fondo, y no fue bueno, quizá ahorita ya no recuerdo el dato, ya no recuerdo si era estadísticamente significativo haber hecho un informe basado en muy pocos elementos. Sí, y tiempo y recursos y capital humano. Sí, también nos faltó. Como que fuimos pocos, ¿no? Para hacer tanto trabajo en tan poco tiempo. Pero bueno, en términos generales de la estrategia de investigación, como tú dices, a lo mejor, ¿qué se te ocurre que se pudiera explorar más? O sea, si hubiera otra investigación, ¿qué se tendría que explorar que no se exploró en esta que realizó la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla? Y que no hayamos explorado como parte de la investigación.
o que exploramos, pero que a lo mejor hubiera resultado más fructífero darle otro enfoque, otra mirada, no sé. Híjole, bueno, yo quizá en ese entonces consideraba que estaba muy completo porque habíamos considerado necesidades económicas o cargas económicas de los cuidados, salud mental un poco, pero definitivamente para explorar esta parte de la carga emocional quizá nos hizo falta expertos en esto, y que no solo midiéramos muy puntualmente, pues sí, ¿no? ¿Cuánto le cuesta mantener a su familiar que requiere cuidados, el tiempo que invierte, que lo podemos medir muy bien, pero quizás nos faltó explorar más allá de esta herramienta que utilizamos, ¿no? Que era un cuestionario ya muy bien elaborado, pero que pues, definitivamente no somos expertos en el área, que más allá de la sumatoria de las categorías que nos otorgaba el instrumento, pues pudiéramos decir, ¿no? Bueno, sí hay una carga emocional, pero si fuéramos más quisquillosos y si estuviéramos del lado de los expertos, diríamos, ¿y cómo es esta carga? ¿De qué tipo? ¿Pone en riesgo la salud del cuidador o no la pone en riesgo? Y esto a su vez salud de su familiar cuidado. Ajá. Y bueno, eso sí podría decir, quizás sí nos faltó de colaborar con algún experto en salud, este tipo de cuestiones para ampliar nuestro análisis. El económico estaba muy bien construido, el análisis del trabajo que hacían las asociaciones me parece que sí llegó a resultados muy concretos en cuanto a cómo se organizan, bueno, por ponerlo en categorías, si lo logramos, qué les hacía falta, que no, había unas más organizadas que otras. Pues sí, eso me parece que sí, pero sí nos falta explorar más las cuestiones emocionales de los cuidadores o incluso categorizar, ¿no? Qué tipo de asociaciones fuimos a entrevistar en cuanto al trabajo de los pacientes que atendía, si eran niños, si eran adultos, porque pues no es lo mismo. Claro. El trabajo que se llevaba a cabo, por ejemplo, con estos niños que sufrían de parálisis, al que se hacía en la sierra, que tienen otro tipo de síntomas y carecen de muchos recursos, o al que se hacía con adultos mayores. Entonces, bueno, y volveríamos a lo mismo, ¿no? Realmente fue significativa la muestra que hicimos. Ahí faltó ampliar un poco más o categorizar, darle seguimiento de manera diferente, quizá utilizando las mismas herramientas de medición de impacto económico, de tiempo, pero pues al final también sus necesidades emocionales, que fueron las que más nos impactaron, pues eran pues las evidentes también. ¿Cómo no me acuerdo muy bien cómo salieron los resultados de la carga emocional, Gerardo? ¿Tú recuerdas algo? ¿Cómo salieron los resultados? No, ya no, pero creo que por aquí, a ver si está el archivo. Dijo la doctora que por aquí lo había dejado. A ver si aquí está.
Indesol, informe final. A ver si es este. No, este no es. Este es el de los cuestionarios de sistematización. ¿La Otomite Pegua había medido de alguna forma la carga emocional de los cuidadores o no? No, esa definitivamente no. No tenía información. Okay. No. ¿Cómo veías tú a las personas que recibían los servicios de Otomite Pegua? ¿Cómo esos cuidadores, qué opinión tenían del trabajo que estaba haciendo la Otomite Pegua? En general excelente, porque no solo hacían la labor de, bueno, y además hay este problema, vamos a tratar de atenderlo, porque hacían pues más cosas. Había cierto apoyo a las madres de estos niños, porque también las invitaban a sus talleres, su taller de salud, su taller de ejercicios, escuela. Y esto sí me parecía muy importante atajarlo. Entonces, incluso... ¿Para los niños con discapacidad o escuela para los papás? No, para los adultos. Para los cuidadores. Okay. Para los cuidadores, pues conozcan esto, conozcan el otro, conozcan que tienen derechos, que pueden pedir, exigir, que también es muy importante. Entonces, aunque lo hacían indirectamente, me parece que sí atendía muy bien la carga emocional. Sí se notaba, y que además la propia cultura de las personas en la sierra les ayuda, porque hay mucha solidaridad entre vecinos, la propia comunidad en general, sí les ayuda, pero si estaba medido no creo. Ajá. O si buscaban a alguien nada más que les ayudara a entender cómo estaban impactando, ahí también creo que les hacía falta nada más pues un poco, ¿no?, de organización. Uh-huh. Sobre todo, ya lo haces bien y lo haces de manera indirecta, pero no lo estás reconociendo tú mismo, o quizás por accidente, ¿no? Cuando uno naturalmente se le dan las cosas, pues no quiere decir que esté mal. O sea, yo lo sentí que estaba muy bien su trabajo, pero sí les hacía falta a ellos mismos identificar elementos, porque había mucha rotación de personal, o los que habían iniciado el proyecto ya no estaban, o a veces la información no estaba al 100% en las carpetas, y cuestiones de este tipo. O incluso la gente que estaba ahí era muy joven, que tampoco tiene nada de malo, al contrario, que eran muy entusiastas de la labor que hacían, pero no había alguien que les dirigiera toda esa energía, ánimo y actitud positiva con la que iban a decirle: oye, mira, hazlo así, hay que organizar la información, hay que ver estas cuestiones también. Pero incluso me parece que hay mucha diferencia entre quienes trabajan con una asociación y la muestra que tomamos de los que no. Eso sí, hay una diferencia abismal en cuanto a atenciones. Ok, porque ustedes tomaron una muestra con gente que no trabajaba con nadie, o sea, cuidadores que no trabajaban con nadie. Exacto, eso sí, nadie, solos, totalmente abandonados. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo buscaron a las personas? O sea, toda la estrategia que utilizaron y lo que resultó, cómo la implementaron y todo. ¿Me puedes platicar, Gerardo? Sí, claro. Recurrimos un poco a los propios recursos humanos de la universidad, puesto que es una institución relativamente grande, y pues comenzamos a investigar si dentro de la institución alguien tenía conocidos que cumplieran estas características, y hubo una muy buena respuesta de la institución. Uh-huh.
y no fue difícil armar una lista de muchísimas, bueno, no muchísimas, pero sí teníamos al menos 20 personas muy bien identificadas que cumplían con estos requisitos. Lo que costaba aquí era que como siempre habían estado pues así, trabajando solos, de momento les causaba mucha desconfianza compartir con nosotros sus experiencias como cuidadores. Además de que cumplían pues el perfil de estar aquí en la ciudad, porque pues están dispersos, a diferencia de una asociación que ya la teníamos localizada a través de Indesol y que sabíamos dónde trabajaba, con quiénes trabajaba y que había un trabajo evidenciado previamente. Bueno, aquí pues no hay nada, hay que localizar a las personas de donde sea, pero sí nos sirvió mucho la estructura de la universidad para pues contactar personas, hasta que más o menos fuimos encontrando quienes quisieron compartir con nosotros su experiencia y no eran de un nivel de ingreso específico. Sí entrevistamos gente muy de muy bajos ingresos aquí mismo en la ciudad de Puebla, hasta quien más o menos ya se le iba tirando a clases medias, incluso media y ya. Pero sí hay regresábamos, hay una diferencia abismal. Estos prácticamente están muy abandonados en lo psicológico, en lo emocional. Iban como a ciegas en cuanto al cuidado que debían darle a su familiar, o aunque se acercaban casi accidentalmente a alguna asociación, por algunas características muy circunstanciales de las personas que entrevistamos, que no contaban con ningún tipo de apoyo, pues no podían darle incluso seguimiento a sus familiares a través del trabajo de las categorías que les correspondían, porque ahí sí fue muy variado. Así había niños, había adultos de 30, 40 años y había adultos mayores. Ajá. Y digamos, entre sectores populares que no trabajaban o de clase baja y que no trabajaban con organizaciones, y las personas de la sierra que estarían más o menos en ese sector, aunque a lo mejor un poco más bajo por ubicarse en la sierra, que trabajaban con organización, ¿cuáles diferencias encontrarías tú entre unos y otros cuidadores? Me parece que se genera el mismo desconocimiento o falta de información aquí en la ciudad para ese tipo de personas que se encuentran en cierto tipo de nivel de ingresos que el que tiene la sierra. Uh-huh. Porque en la sierra al menos llegó una asociación y comenzó como oye, mira, ven, acércate, pero en la ciudad se pierde. Y aunque aquí circula mucha información de todo tipo, hay todos los servicios, la gente desconoce que puede acercarse, que puede pedir ayuda, que hay asociaciones que pueden ayudarlos, y hay como el mismo nivel de ignorancia. No hay vivir aquí con luz, agua y todo no exime del desconocimiento que hay sobre estos temas. Uh-huh. O que las necesidades eran particularmente difíciles de atender, como el de una persona que cuidaba a su papá con Alzheimer y que pues no abundan este tipo de asociaciones que te apoyen al menos en lo emocional, o les costaba mucho trabajo pues de plano pedir ayuda, decir no, pues apóyame con un cuidador, ¿no? O alguien que me ayude a cuidarlo y yo también trabajar, porque se puede tener todo en la ciudad, pero si uno no trabaja y no obtiene el ingreso necesario para conseguir las cosas, pues también es como estar en la sierra, claro. Finalmente, donde no.
Sí, no están las cosas. ¿Tú qué dirías? ¿La carga del cuidador era similar en estas dos, comparando estas dos, o había diferencias? La carga económica, la carga emocional, la carga física entre los cuidadores que estaban allá, que trabajaban con la organización, y los de aquí de la ciudad, que no trabajaban con ninguna organización. No, era mayor el trabajo que realizaban aquí sin asociación, porque no cuentan con ningún tipo de apoyo. Había una persona incluso que sacrificaba de plano pues, una vida útil laboral por dedicarle tiempo a su familiar, y se veía el agobio desde la entrevista, que ella decía, bueno, es que pues en un razonamiento que a nosotros como investigadores nos parecía obvio de resolver, a ellos pues no, y es entendible porque tienen la presión de su papá. Entonces ella decía, esa entrevista sí me acuerdo muy bien, decía, es que pues no trabajo porque lo cuido. Pues bueno, cualquiera le diría, bueno, no, o sea, trabaja y pues con el dinero que ganes contrata a alguien que lo cuide, y además a ese alguien le puedes pagar bien para que te asegure que no lo va a maltratar mientras tú no estás, y lo puedes dotar de medicamentos, de materiales y de lo que tú necesites, pero necesitas trabajar. Pero ellos no lo ven así, tienen como una venda en los ojos que no les permite ver eso, pues quizá por la cercanía que tienen con el familiar, si es su esposo, era su esposo, en este caso. ¿Era su esposo en este caso que me platicas? Sí, sí, y que como toda la vida él había sido el que había trabajado, entonces también quizás sentía esta responsabilidad, ¿no? De que ahora ella lo tenía que cuidar y sacar adelante. ¿Qué tenía él? Y creo que tuvo un derrame. Okay. Me recuerdo que tuvo un derrame y puede ser que quizá era ya que estaba parapléjico para el momento de la entrevista, o ya tenía muy disminuidas sus capacidades mentales. No recuerdo bien cuál era el caso, pero sí me acuerdo que me platicó del derrame, pero que había sido una persona muy activa toda su vida, fuerte, porque incluso se dedicaba al transporte y todas estas cuestiones, y pues de repente se viene esto y y era pues una mujer ya con cierto tiempo de ser ama de casa, que siente que tiene que seguir cumpliendo quizás esa labor desde la casa, pero no sale a pues a sustituir ese ingreso, y dependía mucho de lo que le mandaba la propia familia de su esposo para apoyarla mientras ella lo cuidaba también. Y aparte, ¿había hijos en la casa o no había hijos? Porque luego también se incrementa el cuidado, ¿no? Tienen que cuidar a... Creo que sí, una hija mayor, creo que ella había acabado la universidad, y que más o menos aportaba, porque pues ya su primer ingreso pues también lo dedicaba a eso, y ahí más o menos iban aguantando la situación, pero como no se quitan, no quieren quitarse esa venda de decir, no, sí es cierto, o sea, hay que ser más eficientes, si quiero tener a mi esposo bien, pues yo también necesito pues salirme y ver qué puedo hacer, trabajar. ¿Tú se lo planteaste? ¿Se lo comentaste? No. Bueno, al final, después de la entrevista, pues ya apagando la grabadora, pues ya sí se le comentó, oye, pero acércate. Bueno, primero pues, con este planteamiento de que hay asociaciones, dijimos, bueno, pues quizá haya que acercarse, pero también en ciertas circunstancias no para todo hay asociaciones, sobre todo pues, una asociación de gente que sufrió un derrame cerebral y quedó parapléjico. Bueno, quizás es mucho más difícil de conseguir que de otro tipo, que de otros que están en otras circunstancias, pero sí necesitaban mucha orientación. O sea, que nosotros incluso con el catálogo que teníamos de asociaciones de cuidadores, pues ninguna encajaba con ellos. Ok. Era difícil. Pues sí, era bastante difícil encauzarlo, aunque ya teníamos mucha información
asociaciones que trabajaban con cuidadores, pero ninguna correspondía a esa en específico, o no que yo recuerde, seguramente por eso no le pudimos ayudar más que pues, darle algunos consejos de, bueno, aunque ya más o menos había recientemente empezado a trabajar, pero era igual como maestra por horas en una secundaria, en una preparatoria, ya no recuerdo, pero pues el nivel de ingreso pues sigue siendo muy bajo. Insuficiente para atender a una persona que requiere medicamentos ya siempre, ¿no? Uh-huh. Oye, Gerardo, ¿y qué otra cosa viste entre los cuidadores que no tenían apoyo de organizaciones y, bueno, había mayor carga económica, mayor carga emocional? ¿Alguna otra cosa que hayas observado, que haya sido de tu interés entre este sector de cuidadores que trabajabas en organizaciones y los que trabajaban con el apoyo básicamente del Otomí Tepehua? Porque me decía la doctora que la otra organización de Puebla como que no se prestó mucho, ¿no?, para el trabajo. Ah, sí, hubo una que al final no pudimos concretar cierto nivel de análisis interno de la organización, quizá por desconfianza. Ahí hubiera ayudado un poco Indesol en este sentido de, bueno, extender esto, ¿no? Que no íbamos a auditarlos. Quizá ellos lo sintieron así, que era una auditoría, y no, de hecho nunca preguntamos cuestiones monetarias de la organización, solo como muy en general de cómo se organizan, pero pues no estábamos buscándole nada raro. Si utilizaban una para tapar otro, pues no sabemos, ¿no? Pero pues bueno, la asociación no confió y ya, fue el único detalle. Pero ¿qué más pude observar en cuanto a los cuidadores? Pues hay como cierto abandono del familiar cuidador. En general sí se sienten solos, o bueno, sí sienten que la carga es solo de ellos, no la comparten. Incluso en esta asociación que trabajaba con niños y que fue precisamente con la que tuvimos pues ahí cierta falta de comunicación, el sentimiento pues de las madres, ¿no?, que fue de los datos más interesantes que se encontraron en la investigación, este sentimiento de culpa, ¿no?, como si hubiera sido culpa de ellas, que así hubieran nacido sus hijos. Cuesta mucho trabajo demostrarles que no es así. Quizá porque faltó contrastar con otro tipo de cuidadores, entre comillas, que hicieran las cosas diferentes. Okay. Oye, Otomí Tepehua solamente trabajaba con niños o con población de cuidadoras en general, sin tener estas divisiones de las que tú me hablas, de personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas, niños con problemas de parálisis, o sea, no distinguía, pues como eran comunidades muy pequeñas, pues era la situación que les correspondía. Finalmente era que encajaran en la definición de que era cuidador de alguien, uh-huh. Fuera un niño, fuera un adulto, fueran los padres, uh-huh. Un hermano. Perdón, pero te interrumpí, Gerardo. A ver, dime, creo que te interrumpí, me estabas diciendo algo, ¿verdad? Pero sí, en general había yo notado algo más en todos los cuidadores. No, era solo eso, que quizá falta contrastar nuestros datos con cuidadores que hagan muy diferente las cosas, o que sí salgan a trabajar y digan, no, pues si yo pues le pago a alguien y así tiene que funcionar, o
pues si hay apoyo de la familia, ¿no? O sea, quizá entonces ya no encajan en la definición y no son cuidadores, sino pues que todo el mundo echa la mano ahí. Exacto. Y que si quizá también hace falta la educación en este sentido, ¿no? De, o sea, agregar ahí una línea en la educación general de, oye, no, pues, créeme que no es fácil tener a un hijo enfermo, no es fácil, no sé. O podríamos contrastar con asociaciones ya muy consolidadas como, se me ocurre de síndrome de Down, por ejemplo, donde hay mucha información, mucha capacitación al respecto. No dudo que las madres que hayan tenido síndrome de Down tengan este mismo sentimiento de culpa, pero ¿por qué ya el síndrome de Down no está identificado con este tipo de problemáticas? Que sí se hizo, por ejemplo, con el síndrome de Down, que hace falta hacer con otro tipo de padecimientos que hacen que una persona se termine convirtiendo en cuidador. Claro, el síndrome de Down pues tiene cierta movilidad y eso ya no desgasta tanto a la persona, tiene ciertas capacidades, que no es lo mismo, por ejemplo, la asociación esta que trabajaba con los niños aquí en Puebla. Que sí estaban, pues sí estaban muy maltratados los pobres por sus padecimientos, pero pues aún así pues hay que trabajar, ¿no? En esto, en quitarles la culpa a las madres o quitarle la culpa al familiar, para decirle no, o sea, no es tu culpa o no tienes por qué cargarlo tú solamente. Tienes que dedicarle mejor tiempo a buscar ayuda de alguien que sí sepa en esto y pues tú no descuidar ni tu salud, ni tu salud física ni emocional, ni tu ingreso por algo que desafortunadamente no va a tener solución, claro, que va a ser para toda la vida. Exacto. Ay, sí, qué difícil. En tu opinión, Gerardo, ¿qué se necesitaría que las organizaciones de la sociedad civil puedan trabajar y qué se necesita para que estas organizaciones continúen trabajando y lo hagan bien? Continúen trabajando. Bueno, yo creo que los impulsa un espíritu de solidaridad. Uh-huh. Me parece que la iniciativa la traen de por sí. Por algo van, y los que van a la sierra, o por algo los que están aquí en ciudad pues llevan muchos años trabajando. Quizá les hacen falta entrar en diálogo con estudios como el que hicimos o con Indesol para capacitarlos en otras cuestiones de organización, pues sí, algunos sí requerirían especializarse en sus propios asuntos de, bueno, atiendo niños de este tipo, bueno, ¿qué dice la literatura médica? Pocos fueron los especialistas que nos topamos en el camino que de verdad supieran de qué estaban hablando. Y hasta eso ninguno que yo recuerde que haya sido médico con algún grado de especialización, ninguno, y que pudiera atajar más puntualmente estas cuestiones de decirles, oiga, no, a ver, hay que dejar claro que se puede trabajar así o no se puede trabajar así, pero sí notábamos quizá una resistencia a ese diálogo. No solo lo digo por el caso particular de la asociación, que finalmente no nos cooperó mucho, pero yo creo que sí había algún sentimiento generalizado de las asociaciones de que algunas creyeron que estábamos casi auditándolos, ¿no? Así como de, a ver, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Como si al final les fuéramos a decir un veredicto de, no, lo está haciendo muy mal, ¿no? No, al contrario, es admirable y siempre se los expresamos, es admirable lo que hacen, pero sí hay algunas cuestiones que evidentemente pues pueden hacerse diferentes, para que aproveches mejor el recurso que te da Indesol, el recurso humano que tú contratas como asociación para apoyar a estas poblaciones,
y que además busques capacitación en el tema. Exacto, como que falta, ¿verdad? Falta capacitación. Bueno, haz de cuenta que en las que yo estudié en Rebeca de Alba sí conocen muy bien su problemática y también cuidados paliativos. Ellos conocen muy bien lo que hacen porque diseñaron, inventaron el modelo y todo. Ya tienen una forma de intervención muy clara y todo, pero no es el caso de todas las organizaciones, ¿no? Y creo que Rebeca de Alba era la más antigua, ¿no? También. Sí, creo que sí. Sí, Rebeca Entonces, de Alba. bueno, el tiempo pues también les fue dotando de estas herramientas. Exacto, les va dando elementos. Y como fueron pioneros, quizá no, yo creo que no empezaron con Indesol, además. No, ellos, haz de cuenta que hicieron su modelo, ellas son señoras ya grandes que se dieron cuenta de que había necesidad de esto, personas, una de ellas es extranjera, entonces vio cómo hacerlo, visitó centros de cuidados paliativos en Inglaterra, en Francia y en California, y después vino y lo ajustó a México. O sea, como que ellas sí estaban muy formadas, digamos. Antes de constituirse, se capacitaron mucho, vieron el modelo, lo adaptaron, y gente con redes a niveles altos que hace cuenta iban al sector salud y se vinculan con el director, y es más fácil, ¿no? Que cuando como organización no tienes recursos, no tienes relaciones, no tienes muchas cosas, y todo es picar piedra, ¿no? Para donde voltees, ¿no? Sí. Mira, te voy a hacer una pregunta un poco difícil. Okay. ¿Cuál sería, tú crees, que el modelo que ustedes a lo largo del proyecto, digamos, vislumbraron para trabajar la problemática de hombres y mujeres cuidadores? ¿El modelo? O sea, ¿tú qué pensarías? O sea, ¿De las asociaciones? Sí, de las asociaciones, o que a ti se te ocurra. O sea, tú dices, bueno, yo vi esto con esta organización, vi cómo trabajó, vi por otra parte a los cuidadores. ¿Cómo pensarías? ¿Se está cortando? Te escucho. Yo te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? Ya se normalizó. ¿Ya? Se normalizó. Se cortó un momento. Ok. Haz de cuenta que de acuerdo a lo que tú viste, Gerardo, a lo que trabajamos y todo esto, a lo que vieron con la organización, ¿tú cuál dirías que sería un modelo? O sea, si pensaras, si yo ahorita te digo, a ver, piensa unos minutos, unos segundos, en un modelo de atención que resultaría el ideal para abordar este problema. Pongamos que yo le voy a pedir a Gerardo, como politólogo, que me diga cómo pensar en un modelo. Yo sé que es una pregunta súper difícil. ¿Cuál sería el modelo apropiado dentro de una política pública para abordar la problemática de los cuidadores? Ay, Dios, sí está un poco difícil. Bueno, en general yo creo que hay camino por recorrer en cuanto al trabajo que puede realizar el gobierno con las asociaciones civiles, y estamos muy atrasados en cuanto a este asociacionismo en México en comparación no sé, con un modelo anglosajón, bueno, donde, bueno, por todo ellos arman ¿cómo decirlo? Pues este modelo, ¿no? del charity, de la caridad, y donde toda la sociedad pues participa, aporta donaciones, contribuye, ¿no? a que si se va a atender cierta problemática, la misma sociedad civil, pues por eso se denominan así,
lo vaya resolviendo. No esperan que necesariamente el gobierno les inyecte 1 millón de pesos para que a ver después qué hacen con ese 1 millón de pesos. Entonces yo creo que sí nos hace falta trabajar más sobre eso, que las asociaciones no dependan de un presupuesto muy dividido de Indesol, que a su vez es parte de otro apartado de un presupuesto más grande, que pues, al final solo les toca pues un porcentaje muy pequeño y que con ese porcentaje pues pequeñísimo pues solo van a poder hacer lo que les permite. Además, una convocatoria donde tienen que comprobar 1000 cosas. En la sierra fue un rollo incluso para mí, que estoy acostumbrado a ciertas cuestiones administrativas, estar solventando gastos y ser creativo y todo. Y ya los imagino a ellos, que además tienen que trabajar con estas personas, lidiar con Indesol, manejar su software que utilizaron para ellos ir capturando las facturas y el número de cuenta bancario. Que incluso acá un ingeniero con maestría, que era el enlace administrativo que teníamos, pues se colapsó el pobrecito, porque decía, es que yo nunca había trabajado esto, ¿no? No, nosotros tampoco, pero pues el gobierno, Indesol es el gobierno y hay que hacerlo como Indesol quiere. Si lo quiere verde, pues hay que entregarlo verde, y si lo quiere morado, pues se lo cambiamos a morado. Entonces yo creo que hay mucha dependencia todavía del gobierno. No debería trabajarse necesariamente así. Las asociaciones deberían tener cierta autonomía en cuanto a la obtención de sus recursos. Debería generarse un esquema de asociacionismo que buscara más a la sociedad que al gobierno. Pero pues para eso también está el gobierno, que pues puede capacitarlos, puede decirles, pues hay otras maneras de obtener ingresos, si lo quieres incrementar, hazlo, o si quieres buscar otras fuentes de financiación, pues hay esto otro, no solo estoy yo, porque no hay dinero que alcance para abatir ninguno de los problemas que vimos en cada uno de los casos de cuidadores. La verdad es que no, y son recursos de por vida. En el caso de los niños o adulto de edad media, quién sabe cuántos años puede estar así, 20, 30, y de dónde va a salir ese dinero si la propia familia no lo produce para cuidarlo, para mantenerlo y para alimentarlo, o quien tiene desde nacimiento algo así, o sea, pues ¿de dónde? No, o sea, no creo que sea un reto fácil decir, no, pues va a ser el modelo para todos, pero sí se podría empezar diciéndole a las asociaciones que pues no hay para todos, ni habrá. Ni siquiera el presupuesto de la Secretaría de Salud alcanza para que abata los problemas que ya de por sí tiene que abatir, y precisamente por eso fueron creando estas asociaciones, porque la Secretaría de Salud no atiende a cuidadores o pasan completamente desapercibidos de su espectro de atenciones médicas, porque eso también podría ser pues un apoyo extra, enviar a los cuidadores a que vayan a consultas médicas gratuitas. Pero más allá de eso, ¿qué puede seguir haciendo el gobierno? Pues yo creo que ya no mucho. Okay. ¿De qué manera las organizaciones de la sociedad civil crees tú, Gerardo, que puedan contribuir a una política nacional del cuidado? Yo creo que sumando experiencias, como lo han venido haciendo, y que nos permitan analizar estas experiencias, porque ellos hacen muy bien en dedicarse a su propia labor, y para eso están y lo han estado haciendo extraordinariamente, pero sí hace falta que compartan ellos mismos sus experiencias, y quizá a partir de
conjunto de datos más amplio que el que tuvimos la oportunidad de capturar esta vez hace 2 años, pues podamos apoyarlos mejor en cuanto a, bueno, que les hace falta, no, mira, no, puedes hacerlo así, hay que buscarle acá, que de por sí ya fundar una ACE en México ya es bastante difícil, y luego ponerla a trabajar y luego mantenerla y todo esto, pero si ellos nos siguen compartiendo la totalidad de las experiencias o lo que más se aproxime a ello, ya estaríamos del otro lado, y que no se cierren a compartir esta información. Exacto. Porque realmente no tenemos una dimensión de la problemática que hay. Cuántas personas en México requieren de este tipo de atención, no de la hospitalaria o sino como buscábamos en las definiciones de cuidadores, o sea, alguien que ya de manera crónica va a requerir por mucho tiempo cierto tipo de cuidados. ¿A quiénes entran en estas categorías? No solo el que se muere al año, el que se muere a los 2 años, porque pues hay un proceso diferente. Claro. Sí, que además, sí, eso, de veras que son muchas cosas en las que hay que pensar. Del proyecto que realizamos, ¿qué crees que se pueda incorporar como a la política pública? ¿Del proyecto? Sí, del proyecto que hicimos, ¿qué se podría incorporar? Pues primero demostrarles con números que hay una carga económica y emocional. Y que si bien la carga económica, pues, volvemos a que no hay dinero que alcance, bueno, sí se puede atender la carga emocional y tratar de platicar con todas estas personas y demostrarles, háganlo diferente, porque si no te vas a consumir tú mismo, o va a llegar el momento en que no puedas ni siquiera poner algo de comida, le puedas poner algo de comida a tu familiar. Y entonces sí, la carga emocional es importante de plasmarla, que sí hay una estrategia, no dejársela también solo a las asociaciones, también tiene que participar el gobierno en abatir esto. Hay infraestructura sanitaria para esto, en las clínicas, en los DIF, bueno, sobre todo en los DIF hay más psicólogos que en la Secretaría de Salud, y que pudieran generar una campaña de, oye, acércate y te orientamos, acércate, quizá no te lo vamos a resolver en este momento porque por la propia naturaleza de los cuidados, pero acércate y te informamos y vemos si hay alguna asociación que te pueda apoyar, que te pueda ayudar o con la que tú puedas participar, y así como te ayudan, tú ayudas, colaboras, te informas y todo esto. No sé si te gustaría agregar algo que no te haya preguntado y que consideres que sea importante. No, ojalá Indesol pues siga apoyando este tipo de iniciativas para investigar otras de sus áreas de apoyo, a los que le dan apoyo, no solo el de cuidadores. Creo que hay que darle seguimiento a la investigación de cuidadores, porque pues no se queda ahí en un dato muy aislado, pero pues ojalá Indesol siga, no solo lo haga con cuidadores. Creo que tiene una lista muy grande de otros programas que valdría la pena pues generar información y decidir, ayudar a decidir, ¿no? O sea, se está haciendo así, ¿sí? Como la Otomí Tepehua de la Sierra, que le decía, el de cuidadores era uno más de sus ejes, pero tiene otros más. ¿Cuáles son estas convocatorias?
cómo se han estudiado estas convocatorias, bueno, que eran en cuanto a educación, ¿no? Y todo esto, pero también hay que estudiarlas, o por qué se termina generando una asociación civil que va y atiende estas capacitaciones, que está fallando. Exacto. Oye, ¿qué te iba a decir? Fíjate, Gerardo, que ahorita estamos haciendo una investigación un poco más amplia porque estamos haciendo con 20 organizaciones. Ah, muy bien. Pero esta vez no estamos midiendo cargas ni nada de esto, estamos viendo más bien sistematizando el trabajo que han hecho a partir de ahí para ofrecer líneas de política pública. Entonces yo quería que si más adelante tú y la doctora Lourdes me pueden facilitar, haz de cuenta, exponiéndoles a los resultados que llegamos, lo que estamos proponiendo como línea de política pública y oír los comentarios de ustedes para que nos enriquecieran. Sí, claro que sí, doctora. ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo, perdón? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, te va a hacer una pregunta mi colega. Ajá. Sí. Hola, buenos días, tardes. Tardes, hola. Oiga, es que ahorita que le están realizando la entrevista a la doctora Franzoni, con respecto a la pregunta que sobre el modelo idóneo para una política nacional, me llamó mucho la atención esta cuestión que contestó sobre el atraso que tiene México con respecto a otros países y particularmente el modelo anglosajón. Y eso me abre a mí una pregunta, ¿no? Más que nada sería si ese atraso se debe a que los políticos en Estados Unidos son más humanitarios o más humanistas, un enfoque más humanista, digamos, o a que tienen más recursos que el Estado mexicano, o las dos, o a qué factores se debe ese atraso en México o qué. Bueno. Pero es que como politólogo, sí, claro, sí, por eso me interesó mucho. Hemos estudiado esto desde la propia teoría política, como el mundo anglosajón pareciera mágicamente que siempre ha sido así, ¿no? O sea, que la sociedad no espera que el gobierno le resuelva los problemas. Y está el primer documento al que siempre nos referimos cuando hablamos de estos temas es Alexis de Tocqueville, La democracia en América, donde pues empieza a describir, ¿no? Que pareciera que la democracia no es un sistema implantado, sino que es un estilo de vida. Entonces, pues sí, bueno, ya ni modo, ¿no? Eso fue hace 200 años. Nosotros ahora tenemos que hacer que también se genere el mismo fenómeno acá. Pero bueno, los estudios que yo he leído en cuanto al asociacionismo y el Carity en los Estados Unidos, que no ha sido mucho, pero en algún momento me informé del tema precisamente por este trabajo, relata mucho eso, o sea que sí influye que los políticos vayan y creen sus fundaciones, ¿no? Y que aquí en México están desvirtuadas y que más bien las fundaciones son o una extensión más de su campaña por política personal, para que después salten de diputados a senadores y de senadores a gobernadores y hasta presidente de la República, y resulta que todos tienen asociaciones. ¿Qué hacen esas asociaciones? Quién sabe, pero de que manejan lana, créeme que sí manejan mucha lana, pero no está dedicada a nada, ni atienden nada de problemáticas sociales reales, ¿sí? Solo son electorales, todos lo sabemos. Entonces pues volvemos a este binomio, ¿no? Sin caer en lo que comúnmente por ahí dice el presidente, esto ya es cultural, o sea, no es cierto. O sea, el problema es que el gobierno sí ha fallado en este sentido. Las políticas pareciera que están diseñadas para dar dinero. Pues hace falta educación, hace falta información, algo tan sencillo como una campaña de difusión para cuidadores. Oye, ¿estás cuidando a un familiar? Acércate al DIF, armamos un censo, porque pues no hay cómo detectar a estas personas, salvo que se agrega una pregunta en el censo de INEGI y por ahí les pregunta, oye, ¿cuidas a alguien? ¿Y qué tiene? ¿Y te consideras cuidador? O sea, ahí darles una definición de 2 renglones y a ver si así se detecta cuál es la dimensión real del problema. Pero pues que cuesta mucho trabajo, pues también digo, hay que generar trabajo desde este lado.
Oh, pues muchas gracias por la respuesta, ¿eh? No, de nada. Sí, gracias. Ajá. Y también, bueno, igual que también en esta sociedad, bueno, la estructura política da la oportunidad, digamos, o abre la oportunidad de la participación, pero también hay mayor participación ciudadana, ¿no, Gerardo? Así es. Sí, ¿verdad? Bueno, Gerardo, pues esto sería todo. Entonces yo me pongo en contacto con ustedes para que ya que esté esto, platicarles y ver cómo discutir con ustedes esto de la línea de política pública. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí, doctora, cualquier cosa, la doctora me localiza inmediatamente, la doctora Lourdes, y sí, adelante. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte en tu nuevo empleo. Pues a ver ahorita qué sale, doctora. Gracias. Ojalá. Okay. Hasta luego. Hasta luego. Ya está. Bueno, ahora sí a lo que sigue, ¿verdad? Sí, pues las de hoy ya estuvieron. Uh-huh. Ya, ok. Bueno, voy a hacer lo de